En esta clase te voy a enseñar 3 estructuras muy fáciles de aplicar y que te van a permitir conseguir unos resultados espectaculares. Vamos con la clase número 20 aquí en sabercomunicar.com. Empezamos. Sin más dilación y directo al grano como me gusta ser, vamos con estas 3 estructuras. La primera, el PAS, problema, agitación, solución. Te lo enseño con la pizarra. Como ves en pantalla he preparado una serie de pequeños discursos para que puedas ver claramente cómo podemos organizar el PAS. El PAS significa problema, agitación, solución. Lo primero que vamos a decir es el problema que queremos transmitir a la audiencia. Después vamos a coger ese problema, lo vamos a meter en un tarro lleno de abejas y lo vamos a agitar. Pero imagínate un tarro de abejas siendo agitado continuamente, cómo se están enfadando unas con otras, rebotando entre las paredes del tarro, y después, al abrirlo, ¡fum!, ves cómo salen disparadas para atacar lo primero que vean. Eso es lo mismo que tenemos que hacer. Vamos a presentar un problema a nuestra audiencia y después lo vamos a agitar para que lo sufran mucho más. Pero no es tan dramático, fíjate en cómo te lo he presentado en este ejemplo. Mira, problema. El temor a hablar en público está repercutiendo en que los jóvenes no estén consiguiendo buenos resultados en las empresas. Fíjate, un llamamiento, un dato alarmante. El temor a hablar en público está repercutiendo en que los jóvenes no están consiguiendo buenos resultados en las empresas. Tú lees esto y dices, aquí hay algo, aquí hay tensión, aquí tenemos cuestiones que ver, hay que trabajarlo, es un problema. Pero ahora vamos a agitarlo todavía más. Vamos a convertir ese problema en algo doloroso. Y es donde entra la agitación. En la agitación es donde ya metemos un poquito de drama, fíjate. Esto nos está llevando a ser uno de los países menos competitivos del mundo. Cada vez que uno de nuestros jóvenes se gradúa en la universidad, se encuentra en desventaja con sus compañeros de trabajo, principalmente por sus fallos en la comunicación. Si tuvieras que elegir entre una persona para dirigir un negocio, ¿a quién contratarías? ¿Al joven que es experto en la materia pero no sabe comunicar bien? ¿O al joven que también es un experto y sí que sabe comunicar de manera efectiva? Obviamente al segundo. Esto es lo que viven las empresas a diario y no estamos haciendo nada para cambiarlo. Finalmente vendría la parte de la solución. Y aquí en la solución es donde vamos a ofrecer aquello que nos interesa. Por tanto, si tú quieres evitar ser uno de esos jóvenes que no van a conseguir resultados en las empresas, te recomiendo que aprendas a hablar en público. O apúntate a este curso de formación. O te invito al próximo taller. O inscríbete a la membresía de sabercomunicar.com, donde tenemos una dirección clara y definida. Vamos ahora con una de mis estructuras favoritas, que es el ADP. Antes, después, puente. El antes va a plantear una situación previa al proceso en el que hemos ayudado a la persona. El después presenta la situación posterior. Y el puente significa qué es aquello que ha conectado ambas partes. Lo dibujo de manera sencilla y rápida aquí. Tenemos aquí el antes, tenemos aquí el después, y luego tenemos cuál ha sido el puente que nos ha llevado de un antes a un después. Pero los vamos a organizar A, D, P. Primero el antes, luego el después y finalmente el puente. Lo vas a ver mejor con un ejemplo, fíjate. Hace unos meses, uno de mis alumnos particulares hacía muchísimos continuamente, muchísimos por minuto. Continuamente estaba con la muletilla arriba y abajo, sin parar. Es un directivo que gestiona un grupo grande de personas a su cargo y necesita comunicarse bien en su día a día. Sin embargo, tenía muchos problemas a la hora de hacer que la gente le prestara atención. Normal, todo el tiempo con él. Vale, muchísimas muletillas, era terrible. Vamos con el después. Ahora es capaz de conversar sin una sola muletilla. Es buenísimo. Consigue hablar con fluidez sin poner ninguna palabra que sobra. Y se nota. Está consiguiendo mejores resultados en las reuniones, más implicación de su equipo y, por supuesto, más ventas. Antes, después. Pero nos falta algo, que es lo que ha llevado a esta persona desde el punto A al punto B. Por tanto, sacamos el puente. Lo que hicimos para lograrlo fue plantear una serie de ejercicios muy concretos de reducción de muletillas, así como un plan de formación intensivo. Día tras día aplicó los conceptos y los resultados llegaron inmediatamente. Una estructura que es muy visual, permite a la gente ver el estadio anterior, el estadio posterior y finalmente la conexión que ha llevado
a pasar de un punto A a un punto B. También lo podemos hacer al revés. Imagínate que quieres criticar algo, temas políticos, por ejemplo, la situación antes estaba muy bien y ahora la ciudad es terrible. ¿Qué es lo que ha llevado que la ciudad fuera una de las primeras potencias a nivel mundial a ser una con mayor índice de criminalidad? Puente. Desde que llegó el gobierno anterior, y entonces ya criticas al gobierno anterior porque ha pasado una situación buena a una mala, pero tú lo que quieres transmitir a tu audiencia es que el puente es lo malo. Cuando el puente es algo bueno, el antes tiene que ser peor que el después, pero cuando quieres transmitir que el puente ha sido malo, el antes tiene que ser mejor que el después. Esto es poderosísimo. Escucha ahora cómo lo suelen hacer en política. Por último, vamos con una variación muy buena de la metodología AIDA que viene del mundo del marketing. En este caso es el AIDCA, que incluye una parte de validación. Fíjate, lo primero que vamos a hacer es llamar la atención del público, atraerlos, con una pregunta, por ejemplo. ¿Sabías que aprendiendo a hablar en público consigues aumentar tu valor un 50%? Llamas la atención, despiertas la curiosidad. Después tenemos el interés. Generamos interés a la audiencia. Fíjate, Warren Buffett es quien ha dicho que si quieres ser una persona de valor mayor en el mercado, tienes que aprender a hablar en público. Una de las personas más influyentes del planeta, uno de los mejores inversores de la historia y que sabe qué es lo que necesita una empresa, es quien comenta que aprender a hablar en público es vital. Y estamos despertando el interés. Una persona que no había escuchado nada de esto anteriormente, sobre temas de hablar en público, ahora se encuentra con que una de las personas más influyentes del planeta, uno de los mejores inversores de la historia y que además sabe qué es lo que una empresa necesita, comenta que hablar en público es vital. Saber hacerlo bien. Ya ha despertado tu interés. Lo que vamos a hacer ahora es plantearle a la audiencia un deseo. Vamos a hacer que la audiencia desee satisfacer ese interés. Fíjate. ¿No te gustaría? Pregunta directa en segunda persona. Poder hablar mejor y liderar a tus equipos. Convertirte en un candidato muy bueno para las mejores empresas. Ser un directivo único y con un potencial impresionante. Con esto ya estamos despertando el deseo. Hemos planteado el interés previamente y ahora estamos apretando las tuercas para que esta persona que nos escucha empiece a desear esa situación a la que hemos despertado un interés tras llamar su atención. Y vamos ahora con un elemento fundamental dentro de esta estructura, que es el convencimiento. En el convencimiento vamos a quitarle hierro a la persona que recibe el mensaje y nos vamos a centrar en algún caso anterior. He tenido la oportunidad de formar a muchos jóvenes, no tú, no la persona que recibe el mensaje, no, otros. Dejamos de convertir en protagonista al oyente y nos centramos en casos anteriores. He tenido la oportunidad de formar a muchos jóvenes en escuelas de negocios. He visto cómo han pasado por diferentes etapas, desde ser rebeldes a ser muy buenos profesionales. Y lo que más ha impactado en sus carreras han sido las formaciones que les he impartido en oratoria para el mundo empresarial. Entonces, estamos viendo y le estamos presentando algo que le va a convencer y es, no me centro en ti, no quiero que lo hagas tú, pero que sepas que ha habido una serie de personas que tras una serie de puntos de formación han conseguido unos resultados muy buenos y quizá te identifiques con este perfil. Lo ideal es poner estos casos de éxito con personas similares a las que van a recibir tu mensaje. Y de este modo vas a conseguir unos resultados muy buenos porque van a ser capaces de sintonizar, que no empatizar, porque empatizar es mucho más difícil, pero al menos sintonizar mucho más con el personaje que estás planteando en tu presentación. Y finalmente, como toda buena estructura, una llamada a la acción. No es lo que digo yo, lo que dice Warren Buffett o lo que dicen antiguos alumnos, es lo que dice el mercado laboral. ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no te formas? ¡Wow! Espectacular. Estas tres estructuras te van a ayudar inmediatamente a mejorar tus presentaciones. Ya sea si es un discurso improvisado, una pregunta que te hace un cliente que es difícil y tienes que saber responder de inmediato. Eliges un PAS, un ADP o un AIDCA. Tú vas eligiendo. Tienes que probar, jugar con las estructuras, ponerlas en papel, guionizar, responder, crear esos microdiscursos. Y vas a ver cómo aplicándolas de forma continua, la audiencia se queda mucho más conectada contigo. Al final son estructuras probadas que no solo se utilizan en discursos, sino también en el mundo del marketing y las ventas. En muchas ocasiones te he dicho que estas son primas hermanas y es importante unirnos con ellas para poder entender cómo transmitir de manera efectiva un buen mensaje. Soy Fernando Miralles, ha sido un placer ser tu profesor esta semana y nos vemos la siguiente en la clase número 21. Hasta luego.